¿Cómo están? Buenos días. Estamos en un nuevo programa de Ecovivencia. En esto es importante con la compañía del doctor Federico Anse, la doctora Sara González y el doctor Pablo Peñaranda. El día de hoy vamos a hablar de la medicina y el uso de la herbolaria que está tan de moda, entre comillas, hoy en día. Así que los saludo nuevamente. Buenos días. Este es un tema muy importante porque es verdad que últimamente está en boga en todos los países, no solamente en los países del área andina o del área amazónica, sino incluso en Estados Unidos, que se le está dando mucha importancia. En realidad no es algo nuevo, ¿no? Es como que estaría volviendo la medicina ancestral, la medicina de hace 300, 400 años, que era la única que había, porque la otra medicina, si bien ya empezaron algunos médicos, los vamos a llamar de esa época, pero siempre se apoyaban en lo que es la herbolaria, ¿no? en las plantas, porque no había nada, o sea, el primer antibiótico en realidad que se ha descubierto de manera casual además, y que también entraría como parte de producto vegetal, quien creyera, tal vez a alguien que escuche eso le parezca la cosa más rara, es la penicilina, ¿no? que se descubrió a mediados del siglo pasado, y fue porque se desarrolló en un laboratorio, en una placa Petri, un hongo, y el hongo es un vegetal, ¿no es cierto? Y ese hongo se llama Penicillium notatum, y de ahí se aisló ese hongo y de ahí se sacó la penicilina, que salvó millones de vidas en la Segunda Guerra Mundial y posguerra, que gracias a la penicilina, que fue el primer antibiótico, se evitó la muerte de muchas personas por el uso precisamente de este antibiótico. Previo a esto, tal vez podríamos decir que hubo algún medicamento anterior que también es de origen vegetal, el ácido acetilsalicílico, que se extrajo como ácido salicílico de la corteza del sauce, o sea, un vegetal también, y después eso se transformó en el ácido salicílico en ácido acetilsalicílico, que viene a ser la conocida aspirina, que sigue en vigencia hasta el día de hoy. O sea, para hacer una remembranza, digamos, de lo que sería el desarrollo de la herbolaria, del vegetarianismo, de la fitoterapia, que en realidad es el nombre. Obviamente que estos dos productos que he nombrado no entran dentro de la fitoterapia en sí, porque la fitoterapia está enfocada al uso de plantas, de hojas, de raíces, de cortezas, de flores, etcétera, etcétera, que son de uso casero, vamos a llamar, porque la forma de obtener sus principios activos es a través de tisanas, de mates, de extractos, de jarabes, de gotas, etcétera, etcétera, ¿no? Que ahora sí se está difundiendo más y se están haciendo estudios para poder encontrar realmente el principio activo, y algunas tienen muchísimos principios activos, y no es tan fácil, ¿no? Pero hay laboratorios que se han empeñado en esto, y lo que se trata es de estandarizar, o sea, de no decir vas a tomar un puñado de hojas de eucalipto, vamos a decir, sino estandarizar quiere decir lograr una dosificación del extracto de las hierbas, de las hojas, etcétera, de todo lo que es producto vegetal, y poder dar, como se dan los medicamentos, por miligramos, por peso, dependiendo de la persona, dependiendo de la afección. Eso ya es un paso muy adelantado. Nosotros no estamos en eso todavía, estamos en una parte más natural, ¿no? Que la gente agarre la hierba que quiera, sea una manzanilla, sea la coca misma, etcétera, etcétera, y que se puede hacer en forma de mate. Y después vamos a explicar un poco más que aparte de los mates, qué tipo de extractos, qué tipo de productos finales podemos obtener, pero siempre a partir de los productos vegetales. Sí, bueno, en realidad todos los productos naturales dan origen a los productos sintéticos, ¿no? Porque son moléculas las cuales se han estudiado, y porque, por ejemplo, no podemos tener varios sauces para solo conseguir ácido acetilsalicílico, la aspirinita, ¿no?
Entonces lo que se ha hecho es en laboratorios agarrar la molécula, ver cómo sintetizarla para producirla en masa, ¿no? Entonces eso, a partir de todo lo natural se produce todo lo sintético. Y nuestro país en realidad es súper rico, ¿no? En todo esto de las plantas y las hierbas, entonces es bueno aprovechar esta bondad que nos da la naturaleza en nuestro país. Pero hablando, el doctor Anse mencionaba que se lo está utilizando en gotas, últimamente en tabletas, o sea, en muchas presentaciones, pero nos queda la duda de qué manera esto ayuda a todas las personas. O sea, ¿es para todas las personas o existen personas que no pueden consumir este tipo de, digamos, medicina natural en las diferentes presentaciones? Bueno, en eso hay un poco de controversia porque se supone que si son plantas que están en la naturaleza, todo el mundo deberían consumir, ¿no? Si todos cambiaran los mates, las tisanas, etcétera, en vez de tomar gaseosas, en vez de tomar leche, en vez de tomar café, no estoy hablando mal del café porque hemos visto que tiene muchas cualidades también y además que también es un producto vegetal. Pero qué mejor sería que en la casa se acostumbrara a los niños a tomar infusiones, ¿no? Tener en la casa, en vez de tener una botella de Coca-Cola, tener una jarra en la que se ha elaborado con diferentes hierbas o con una sola. Pero han surgido algunas voces, ¿no? De gente que dice que tiene sustancias tóxicas, que algunas sustancias pueden ser dañinas para el organismo. Es bien cierto que no todo el organismo reacciona igual y que algunas plantas, a algunas personas les producen una cierto tipo de alergia, vamos a llamarlo. Pero sin embargo, mucha gente, si uno ve el internet, a uno lo confunden porque dicen el ajenjo, porque es muy usado. Nosotros lo usamos en algunas preparaciones que tenemos en la farmacia, pero dicen tiene algunas sustancias que son tóxicas, o sea que deben usar con mucha precaución o mejor no usar. Entonces, si la gente empieza a investigar, a leer libros, a ver en el internet, se va a encontrar de que hay un montón, según algunos investigadores, que no sé en qué han basado sus investigaciones, porque si eso fuera cierto, mucha gente que ha tomado, vamos a decir, un extracto de ajenjo o de otras plantas, que no me estoy acordando ahorita, la ortiga entre ellas, hay varias, ¿no? Que uno ve y dice, no, tiene sustancias tóxicas y el uso es peligroso. El ricino, por ejemplo, dicen, el ricino es el veneno más terrible que hay. Si uno come las semillas de ricino hasta puede morir. Sin embargo, de ahí se extrae el aceite de ricino y el aceite de ricino se ha usado desde hace años y se sigue usando como un buen laxante. O sea que esas personas que están sacando información, si hasta cierto punto pueden tener razón, pero es mínimo, digamos, el peligro, vamos a llamar, de que una persona puede intoxicarse por tomar un mate de una hierba, un extracto de una semilla. Pero sin embargo, pues, si alguien te recomienda y te dicen ten cuidado porque eso ha producido toxicidad en varias personas, o los animales, por ejemplo, no comen eso, es por algo que no comen. O sea, no es tan fácil tampoco, ¿no? Es por eso que es mejor acudir a gente que ya tiene conocimiento, que tiene experiencia. Nosotros tenemos experiencia en la preparación de mates por lo menos 40 años, entonces nunca jamás hemos tenido una voz de alerta de alguien que nos diga su mate ha causado un malestar estomacal, una alergia o algo peor. Entonces, si una persona acude a los herbolarios, como se llaman, o herboristas, no estoy seguro de la palabra, aquí los llamamos naturistas o fitoterapeutas, es gente que ya tiene experiencia, que conoce, que jamás va a dar por su mismo prestigio y además porque es su negocio, nunca va a dar una hierba, una hoja que vaya a producir toxicidad en un niño ni en una persona adulta tampoco. Sí, bueno, en el pasado se conoce que todos vivíamos de esa manera, ¿no? Consumiendo los productos naturales. Ahora en la actualidad ya tendría que tomar dos puntos en cuenta. Primero, la dosificación. No se puede tomar tampoco mucho, por ejemplo, el mate de cola de caballo. Es un diurético. Pero si se toma en exceso, ¿qué va a producir? Pérdida de electrolitos, claro, va a perder peso, pero la pérdida de electrolitos es muy importante, ¿no?
Entonces, la dosificación es importante. Y otro, la forma en la que se han tratado todas estas plantas. Si son plantas que se han recolectado de un campo donde usan pesticidas en exceso, afectan, ¿no?, en la producción de los mates o en las infusiones, ¿no? Después también otro ejemplo es el de la aloe vera. Tiene que tratarse primero para después ser consumido o ser utilizado tópicamente, porque el aloe vera tiene un componente que es la aloína, ¿no? Entonces se debe tratar primero la planta, la penca, para poder ser utilizado. Todas las personas pueden utilizar, pero sí hay que tomar en cuenta esas dos condiciones, ¿no? Y como sabemos que hay plantas medicinales, también significa que hay plantas que pueden ser tóxicas. De hecho, también se acaban eliminando algunas plantas. Entonces, no todo es blanco y negro, así tan que decir todos o nadie no estaría muy correcto, pienso decir directamente, sino ver en qué caso se puede usar la dosis, como dice la doctora Sarita, y ver también el antecedente personal, porque una persona, un adulto promedio, digamos, que no tenga ningún tipo de enfermedad, puede tomar incluso en dosis altas, como toman las Coca-Cola, una botella de 1 litro, ¿no?, o 2 litros tal vez. Tomar un mate no les va a dañar, pero hay que tomar en cuenta antecedentes, si es que tuvieran alguna enfermedad de base, si es que estarían haciendo un tratamiento. Por ejemplo, el embarazo es una situación especial que hay que tomar en cuenta. ¿Qué mates pueden producir contracción uterina para evitar que haya un posible aborto, digamos, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta algunos parámetros, y no sé, creo que una de las preguntas también estaba enfocada a los niños, ¿no? Que los niños también pueden tomar, o sea, no hay problema, pero tienen que saber qué pueden tomar y qué no pueden tomar, en qué dosis pueden tomar, en qué concentración, y las formas que mencionaste, si hay gotas, tabletas, cápsulas o infusiones. Al final se va a ver mucho en cuánto de concentración estaríamos tomando, y creo, no sé, a mi entender, tal vez las cápsulas o las tabletas pueden dar una facilidad en esta época que a mucha gente hasta le da flojera o es difícil tomar. Yo muchas veces pregunto si tienen el hábito de hidratarse, y muchas veces no, me olvido, o se les va al poderse preparar, y les es más fácil, digamos, tomar una cápsula que les toma 1 segundo o 2 segundos. Pues tal vez por ese tema, no sé si ese es el único motivo, pero hay también disponible algunos, por ejemplo la chinacea, que es un estimulante del sistema inmune. Hay en gotas, hay en cápsulas y tabletas también, que al final el efecto es el mismo, ¿no? No significa que si es en tabletas tiene otro efecto, sino que vamos a llegar a lo mismo. Entonces, por ejemplo, tocando el tema de las presentaciones, de esto de las gotas, mates o infusiones, mientras más naturales o industrializadas estén, ¿tienen el mismo beneficio para las personas o varía? ¿O cuál es el efecto positivo que puede causar si una persona quiere cuidar su salud a través de plantas medicinales, por ejemplo, dependiendo de las presentaciones? Bueno, la diferencia está en que cuando ya los laboratorios empiezan a sacar productos que se venden en farmacia con dosificaciones y todo, generalmente lo que extraen de la planta, vamos a suponer de la que ha hablado Pablo, de la echinacea, se saca un principio activo y se dosifica y se puede dar a los niños 10 gotitas, un adulto puede tomar 30 gotitas, un joven, digamos, de 12, 14 años, podría tomar 20 gotas, una cosa así. ¿Cuántas veces al día? Dependiendo, algunos dicen 2 veces al día, otros dicen hasta 4 veces al día. En las plantas, uno piensa que la planta, vamos a hablar, por decir, del café, por poner un ejemplo, tiene solamente la cafeína, ¿no? O el té tiene la teína, pero no es así. El café debe tener, 30 o 40 sustancias o principios activos. Solamente se toma en cuenta la cafeína. ¿Por qué? Porque se ha visto que la cafeína tiene un efecto sobresaliente, digamos, fuera de los otros alcaloides que puede tener el café, o la misma coca, ¿no? Ya sabemos que la coca tiene un alcaloide muy fuerte, sin embargo tiene un montón de otros alcaloides que son muy benéficos, porque el dolor de estómago que cae mal la coca no es solamente por su
por la cocaína, que es su principio activo, sino porque la coca tiene un montón de otras propiedades que devienen precisamente de otros principios activos aparte de la cocaína. Y lo mismo podemos decir de la manzanilla. En la época que yo estaba en la facultad, no sé si todavía se sigue utilizando la terminología de que cualquier principio activo y cualquier sustancia que se saca de cualquier planta, he nombrado ahorita la manzanilla, se llama droga. Ahorita la palabra droga está defenestrada en nuestro medio por el hecho precisamente de la sustancia que he nombrado hace un momento, y decir droga a la manzanilla dirían este está loco, pero si uno ve los libros antiguos, y como les decía en la época de la facultad que había una materia que era la botánica, que no sé si sigue todavía en una carrera en el sí, que era muy interesante y muy difícil, una de las materias más difíciles, porque hablaba de cientos o miles de plantas y que había que saber, bueno, todo lo referente a esa planta, hasta cómo era su cultivo, en qué clima se cultiva, algo que dijo la doctora, que también depende mucho de cómo los recolectan. Todas las plantas sirven para algo, ¿no? Pero hay algunas que son más específicas que otras para cierto tipo de afecciones. Por ejemplo, hemos hablado de la echinacea, para poner el ejemplo, que es una planta que aumenta las defensas y sobre todo que se utiliza mucho en problemas bronquiales, en problemas respiratorios, en problemas pulmonares, y otras que sirven para otras cosas, para el dolor de estómago, el paico, por ejemplo, que actualmente mucho no se utiliza. Yo me acuerdo de chico en la casa de mis abuelos, en el jardín tenían siempre la planta de paico porque éramos un montón de nietos y como comíamos lo que sea y nos dolía el estómago, la abuela nos preparaba el mate de paico. Actualmente no se usa mucho, nosotros sí hemos mantenido el paico en uno de los preparados que tenemos y con muy buenos resultados. Sí, también tomar en cuenta que el hecho de extraer un principio activo o convertirlo en aceite o todas esas cosas es para facilitar, ¿no?, la administración y la dosificación de estas plantas, ¿no? Y además, al extraer un principio activo, nosotros vamos a beneficiarnos específicamente de este principio activo, ¿no? El hecho de que esté todo en una planta, por ejemplo, como decía el doctor, los alcaloides de la coca, se sacan muchas otras cosas, ¿no? Si tomamos la coca en sí es buena, pero si extraemos específicamente el alcaloide se convierte malo, ¿no? Y bueno, es eso, para eso se hace ese procedimiento, ¿no? Para exacerbar la actividad de esta planta o principio activo. Y como decís, con la riqueza que tenemos en Bolivia, de tanta variedad de plantas, realmente, por lo menos, no voy a decir dónde he estudiado, pero en la facultad ya no lleva esa materia de botánica que debería ser una de las, debería estar incluida porque hay, en realidad los medicamentos y demás productos incluso que se utilizan como cremas y demás tienen un origen natural como entonces, creo que es importante poder conocer porque el principio activo que pueda tener una planta, como dice el doctor, también puede tener otras que son menores, pero también pueden ayudar como antioxidantes. Por ejemplo, hay algunos países que por cultura toman mucho mate, ¿no? Como Argentina, Uruguay, Paraguay, que toman la hierba mate, ¿no? Porque prácticamente, no sé desde qué edad empiezan, pero es como una del día a día. Parte de su cultura. Parte de su cultura y de hecho está demostrado que tiene antioxidantes, mejora mucho la función celular y demás. Entonces, aquí no tenemos mucho esa cultura, pero tenemos mucha variedad, mucha riqueza en lo que es la herbolaria. En el caso de los niños, por ejemplo, alguna vez he leído en el internet, pero obviamente hay mucha información en el internet que no es cierta, pero he leído que, por ejemplo, a los niños no se les puede dar el jengibre, por ejemplo. Leí que no se les puede dar cuando son muy pequeñitos. No entendí muy bien la razón de por qué, pero que no se les tenía que dar, o que las personas o las mujeres embarazadas no podían tomar, por ejemplo, mates o infusiones de eso. O sea, en el caso de los niños, el doctor Peñaranda dijo que sí pueden tomar los mates, que no les haría ningún daño,
¿Pasa así con todas las plantas o hay cierto tipo de plantas que, digamos, hay que evitar darles a los niños? Bueno, en realidad todas las plantas son tolerables, ¿no? Pero como te digo, la dosificación es muy importante y además de la dosificación, lo que hablaba el doctor también es muy importante. Tienen que saber si son alérgicos o no. Otra cosa de la hierba mate, o sea, puede ser muy buen, o sea, tiene muchas propiedades buenas, ¿no? Pero también tiene la propiedad de sobreestimular el sistema nervioso, ¿no? Por eso la dosis es muy importante. Si tomas un vaso de hierba mate no pasa nada. En un niño tampoco le va a pasar nada. Pero si toma ya 10 vasos, 2 litros, 10 litros, no sé, de hierba mate, va a ocasionar que tenga una sobreestimulación del sistema nervioso y a la par va a desarrollar, no sé, temblores o cosas así, ¿no? Entonces la dosificación en niños es muy importante. Dosificación y probar si tienen alergias o no. El doctor nos va a dar un poquito más de amplitud en esto, pero lo que yo dije es que en cuestión de los mates no me refería, digamos, a todos los mates, pero algo ya personal es que por ejemplo, hay mates, el mate de anís hasta bebés pueden tomar, y lo que yo recomendaría más bien es a niños menores de 2 años, de 10 años, lo que no deberían tomar es Coca-Cola, por ejemplo. Bueno, no voy a decir, perdón por haber dicho el nombre, pero gaseosas, o algún refrescos refinados y demás, porque en realidad eso tiene mayores consecuencias en la salud, ¿no? Pero en cuestión de las plantas, no sé, de las plantas medicinales o mates, tal vez el doctor nos puede hablar un poquito más de las cosas. Claro, depende de la forma de haber extraído el principio activo, de usar la planta entera, ¿no? Si es un extracto alcohólico en gotas de jengibre, obviamente que no se le puede dar a un niño, pero un mate común y corriente que se haga de jengibre, ¿por qué no se le va a poder dar a un niño? Solamente que no sea muy concentrado, porque las personas que hemos tomado sabemos que tiene un sabor bastante picante, ¿no? Hay gente que ni siquiera hacen pasar, como decimos en mate, o ni siquiera lo ponen al agua caliente, directamente ponen un pedazo de jengibre en su boca y mastican, y tiene un poder inflamatorio tan bueno que calma el dolor. Eso estaba de moda entre los cantantes, ¿no? Sobre todo gente que trabaja muy seguido en las noches, que es su profesión el canto, y se les inflamaba la garganta y tenían que presentarse en la noche, y muchos comentan que con un pedacito de jengibre en la boca lo mastican, es picante todo, pero la garganta en la noche está una maravilla. Entonces yo no veo por qué no se le podría dar a un niño. Ahora, hay preparados que para sinergizar significa potencializar el efecto de una hierba, de una planta, de un tubérculo o de cualquier producto natural, vegetal, mezclando con otro. Tenemos un preparado acá, por ejemplo, que es de la cúrcuma, que ese sí que está muy de moda, y se nota que tiene un efecto muy bueno porque desde hace cientos de años los hindús lo utilizaban en la comida hasta que lograron elaborar un producto que es en base precisamente a la cúrcuma, al jengibre, al ajo, a algún vinagre aromático y algo más que se llama curry. Y si uno va a algunos restaurantes, ve, por ejemplo, pollo al curry, lomo al curry, y el curry no es otra cosa, la base del curry es la cúrcuma. Ahora, la cúrcuma usada como una medicina da efectos muy buenos. Muchos comparan el efecto con un antiinflamatorio no esteroideo, por ejemplo, con diclofenac o con ibuprofeno, pero siempre y cuando la persona tome de manera muy regular, ¿no? Ahora, hay en cápsulas. La cúrcuma es uno de los, no de los primeros, porque ya antes de eso el ginkgo biloba, por ejemplo, ya se hacía en cápsulas con dosificaciones específicas. Ahora, la cúrcuma también, pero si uno compra cúrcuma y solamente dice cúrcuma en la etiqueta del envase, o turmeric, que es en inglés, y no dice curcumina, yo les aconsejo no comprar, porque la cúrcuma simplemente es el polvo, y en una cápsula, ¿cuánto de polvo de cúrcuma puede entrar? Nada, porque la forma de tomar es media o una cucharada, y una cucharada no va a entrar en una cápsula. Entonces, si uno va a tomar en cápsulas, por lo que decía Pablo, por la comodidad,
tiene que decir curcumina y tiene que decir en qué proporción está la curcumina, porque la curcumina es fuerte, ese ya es el principio activo puro, donde se ha sacado todo y solamente estamos usando el principio activo de la cúrcuma. Pero yo pienso que tomándolo de manera más casera, con una mezcla de lo que hemos hablado hace rato, el jengibre, la pimienta negra que fortalece, como decíamos hace rato, la palabra que utilicé era se sinergiza. La pimienta negra sinergiza, dicen, hasta por 20 veces el efecto de la cúrcuma, y se le puede poner miel de abeja. Y hay otros preparados que añaden, por ejemplo, el aceite de coco, que aparte del aceite de coco se le puede poner, algo que no me estoy acordando ahorita, el cacao, por ejemplo. Entonces se hace un preparado muy rico que llaman la leche dorada. La leche dorada está hecha en base a leche. Se recomienda siempre utilizar una leche vegetal, aunque con la leche animal también se puede hacer, pero una leche, digamos, de almendras, donde se le pone la cúrcuma, la pimienta, el jengibre, el aceite de coco, pues para una persona, primero que es una bebida deliciosa, segundo que va a sentir la persona un cambio, se va a sentir más activa, se va a sentir con un mejor estado de ánimo, va a dormir mejor, si tiene dolores van a bajar los dolores. Es un poco trabajoso preparar, ¿no? Pero como les digo, la base de esta leche dorada la tenemos ya, simplemente tendrían que añadirle la leche, ya tiene miel. Las hacemos con miel y sin miel, ¿no? Para gente diabética sin miel y para gente diabética sin miel. Para gente que no tiene diabetes, con miel. Entonces, una cucharada a la licuadora con cualquier leche que quieran, y si quieren añadirle el aceite de coco, que es un energético muy bueno, entonces estarían tomando una bebida súper tonificante y desinflamante y antioxidante. ¿Y cuál es la diferencia entre el concentrado, un jarabe y un extracto, doctor? El concentrado, el jarabe y un extracto. Sí. Bueno, del extracto se hace el jarabe. Un jarabe, aunque hay gente que hace directamente de las plantas, no sé cuál su procedimiento. Nosotros, para hacer jarabe, el jarabe es azúcar con agua, ese es jarabe, bien espeso, que se hace hervir hasta que tome el punto y demás. Muy rara vez usamos cuando es para cosas específicas. Nosotros usamos, en vez de jarabe, la miel, que en mis épocas se llamaba melito de tal cosa, ¿no? Según la hierba que se haya usado. Entonces, los melitos son hechos en base a la miel de abeja, y todos nuestros jarabes son melitos. En realidad no ponemos melito porque la gente va a preguntar qué es eso. Entonces ponemos jarabe, pero que las personas sepan que está hecho en base a miel de abejas. ¿Y con qué extracto? Pues en extractos hacemos incluso jarabe de ajo, hacemos jarabe de cebolla, hacemos jarabe de propóleo. Ahora, en la parte de concentrado, el concentrado significa que tiene mayor concentración del principio activo. Vamos a poner el ejemplo que he dicho ahorita del propóleo. Hay gente que vende propóleo y cuando uno ve es como el té, no tiene casi nada, ¿no? Uno lo prueba, ni siquiera es picante, porque hay gente que vive de hacer eso, pero como el propóleo es bien caro, el principio activo del propóleo, que es digamos, de las abejas, nosotros hacemos un extracto, porque se pueden hacer tinturas, ¿no? La tintura es simplemente poner la hierba o el propóleo o la resina, y se hace una maceración que puede ser corta, de 24 horas, hasta puede ser de 6 meses, y de ahí se saca la tintura. El extracto ya se hace de una manera un poco más técnica, ¿no? Por arrastre de vapor se llama, o también por percolación. Nosotros el sistema que utilizamos es la percolación, que es un tipo también de maceración, pero que se hace por fases, que se hace en 10 fases, o sea, en 10 días podemos tener un extracto que es muchísimo más fuerte que un extracto elaborado por maceración durante 3 meses, digamos, de cualquier planta. Vamos a suponer de la manzanilla, queremos sacar un extracto o una tintura. Para hacer la tintura, simplemente la manzanilla la remojamos, digamos, o la maceramos con alcohol, y cada día hay que sacudir el envase, si quieren se pone al sol y demás, y sale una tintura.
Ya para el extracto se puede hacer por arrastre de vapor. Nosotros no tenemos esa tecnología, pero hay laboratorios que sí tienen y nos venden el aceite de la manzanilla, por decir, o el aceite de orégano, o el aceite de cualquier sustancia vegetal que es muy fuerte, y eso sí que hay que usar con mucho cuidado en gotas. La forma en que hacemos nosotros es la que les dije hace un rato, la percolación, que se hace en 10 fases, que es un poquito complicado de explicar ahora, pero que al 10º día tenemos un concentrado con el cual podemos elaborar, venderlo en gotas directamente como está, y la gente en su casa, ya, en vez de hacer un mate, al agua caliente le pone un determinado número de gotas que aquí se les explica, o también con eso se puede hacer los jarabes, con eso se puede elaborar fricciones, pomadas, etcétera, ¿no? Es ya casi el principio activo puro de la planta, pero mucho más concentrada, pues que al mezclar, vamos a suponer con vaselina para hacer una fricción, o con alcohol para que la gente que tiene dolores, sobre todo articulares, puede usarlo como una fricción para calentar los músculos, etcétera, etcétera. La diferencia es esa, ¿no? Tal vez a la gente mucho no le interese eso, aunque es bueno también informarles de que hay esas presentaciones en tinturas, en extractos alcohólicos o en aceites que se llaman aceites esenciales, y que son de obtención muy complicada y por eso son caros, ¿no? Por decir, un extracto elaborado por percolación si vale, por decirle, 20, el que es extraído por arrastre de vapor puede costar 150, 180 pesos, la misma cantidad. Sí, bueno, en cuanto al extracto, es la obtención del principio activo puro. Por ejemplo, la extracción del aceite de manzanilla, digamos. Tenemos la planta, ¿no? Entonces hemos quitado todas las hojas, la parte sólida más que todo, ¿no? Y extraemos el principio activo. En cuanto al jarabe, el jarabe es, como decía el doctor, una solución de azúcar con el principio activo que le va a dar la propiedad, ¿no? Y el principio activo o el extracto, ¿no? Que le va a dar la propiedad. Y en cuanto al concentrado, el concentrado se le saca toda la parte líquida, más que todo, para formar, no sé, un polvo, como la cúrcuma, que vienen en tabletas, ¿no? La cúrcuma en polvo. Bueno, eso sería. Podemos adelantar, aprovechando de lo que ha dicho la doctora, ahorita me ha venido a la mente. Hay una pregunta que dice algo que está de moda, si no me equivoco, habla de un té matcha, y es la última pregunta. Sí, sí, claro. El té matcha, ¿qué es? Es un concentrado. ¿Concentrado de qué? De té verde. ¿Qué es eso? Que al té verde le sacan todos el peciolo, lo que se llama la nervadura, mejor dicho, lo muelen bien finito y lo venden en latitas, ¿sí? Porque son latitas. Bueno, pueden venderlo de cualquier manera, pero es polvo, el polvo del té verde. Entonces, eso es un concentrado. ¿Por qué? Porque si bien podemos hacer un mate de té verde donde le ponemos 6, 8 hojas, imagínense una cucharilla del polvo, tendríamos que es como 10 veces la cantidad que estamos usando en el mate. Pero la forma de preparar, porque incluso hay una especie de batidoritas de palitos de bambú que utilizan mucho los japoneses, y baten hasta que se haga espuma, y le pueden poner miel de abejas, o le pueden poner chinacea, o simplemente agua o leche, porque he estado leyendo sobre el matcha, que seguramente tiene efectos muy buenos y muy fuertes, porque sí, el té verde tiene efectos antioxidantes y también estimulantes, porque tiene cafeína y tiene teína. Imagínense en ese concentrado. Ese es un buen ejemplo, porque cuando dijo polvo ella, ahí me acordé que no solamente el concentrado es en líquido, sino que es un polvo que se saca directamente de una hoja que está seca, está, digamos, que se dice deshidratada, vamos a decir, molida muy finamente, y que eso se prepara igual que si fuera, digamos, un mate, pero tiene su técnica, ¿no? Es toda como una ceremonia de los japoneses, en la cual baten hasta que se haga la espumita. Cuando se hace la espumita le aumentan la leche tibia, y eso da incluso a los niños en cucharillitas. ¿Para qué? Para que el niño esté más activo,
dicen que aumenta la inteligencia. Yo había escuchado del té de matcha, pero ahora me interesé porque vi que había esa pregunta. Entonces dije, voy a investigar y llegué a la conclusión de que es té verde, concentrado. Entonces los niños sí pueden tomar eso. Claro, si les das una cucharillita, si les das más los vas a volver locos. Claro, o sea, más hiperactivos y Súper demás, ¿no? hiperactivos. Porque además, por ejemplo, últimamente debe ser entre un año o menos, hay muchos locales que específicamente venden té matcha. En Cochabamba. En Cochabamba. Deben por ser ejemplo. cafeterías, me imagino. Son como cafeterías, entonces muchas veces sí nos ha surgido la duda de saber qué tan sanos son, si efectivamente son puros, saludables, porque sobre todo jóvenes son los que tienen más que todo esta moda, entre comillas, de andar con su vaso de té matcha, ¿no? Y sobre todo los jóvenes son los que están... Sino que ellos se han dado cuenta de que hay un efecto muy parecido al Red Bull. Ajá. Ahora me dirás por qué es parecido al Red Bull. Uno, porque puede ser preparado con stevia, pero generalmente le ponen una buena cantidad de azúcar. Y la cafeína que tiene el té verde tiene más cafeína que el otro té, incluso más cafeína que el café. Entonces, si está tan concentrado y encima le ponemos azúcar y encima a veces no solamente le ponen leche, le ponen leche de tigre, por decir, ¿no? Bueno, leche de tigre se me salió, pero si tú a la leche le pones un pisquito, un aguardiente o whisky, imagínate la bomba que estás creando. Entonces, cuando vemos a esos jóvenes eufóricos tomando eso, no están tomando el tecito verde solamente, ¿no? Ya han hecho una combinación que está en los libros, enseñan cómo preparar. O sea que puede ser simplemente que tú tomes el té verde concentrado, que es eso, batidito con espuma, que tomes con leche, que tomes con azúcar y que tomes con una bebida alcohólica. Entonces, el matcha tiene sus, digamos, sus niveles, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso, porque puede ser muy sana, muy buena y también puede ser muy Red Bull. Claro, tal vez como usted dijo, tal vez porque era como un energizante, son sobre todo los universitarios Exacto. que toman eso. Pero una persona que tiene alguna afección de alguna enfermedad, ¿no puede tomar eso, digamos? Por supuesto que sí puede, porque hemos hablado de concentrados. Dentro de la herbolaria existen los concentrados, ¿no? A mí se me fue, porque yo hablé de concentrados, pero hablé de concentrados en líquido, hablé del propóleo. Cuando la doctora dijo de polvo, concentrado en polvo, me acordé de matcha, que es un concentrado en polvo de té verde, que daño no va a hacer. Ahora, si la persona se excede y va a tomar, como ella dice, en vez de tomar una taza, vas a tomar un litro, obviamente te puede afectar a tu sistema nervioso, sobre todo al sistema nervioso. Y tomar en cuenta que también estos sobreestimulantes están contraindicados para pacientes con Parkinson, ¿no? Por la cuestión de los nervios y todo eso. Y es verdad, ¿no? Los tés tienen más cafeína que el té. Yo me acuerdo igual en la universidad, que yo usaba el té verde y la hierba mate para terminar de estudiar, para no dormir toda la noche. Y sí, es verdad, o sea, el efecto sobreestimulante que tiene sobre el sistema nervioso, porque podía estar toda la noche despierta y podía seguir estudiando, ¿no? La doctora tiene sus secretos. Vamos a ir sacando en cada reunión. Ahora, como hay esta tendencia de que últimamente las personas están priorizando consumir productos, ya sea consumir, o sea, ingerir productos más naturales, porque se han dado cuenta que es mucho mejor para la salud, digamos. Hay cierto tipo de personas que han visto en esto un negocio, obviamente. Entonces, se va a ver en las calles vendiendo, por ejemplo, lo más básico, ¿no? Te dicen, es miel pura, pero en realidad no es miel pura. Entonces te venden algo así. O luego te venden preparados y te dicen, esto es algún preparado natural, por ejemplo, es bueno para la diabetes, es bueno para esto, para lo otro, pero no sabemos realmente lo que estamos consumiendo. Pero hay mucha gente que sí confía y cree en que está preparado de la mejor manera, ¿no? ¿Qué daño puede hacer a la salud de las personas si consume un producto que no está bien preparado, por ejemplo, por más natural que digan que sea? El ejemplo que tú dabas de la miel es muy bueno para explicar esto, ¿no? Lo que hacen con la miel para estirarla es ponerle azúcar con agua y la estiran, ¿no? En este caso se están perdiendo las propiedades, ¿no? Otro que va a tener un exceso de azúcar refinada en este caso.
Después, bueno, eso sería, ¿no? La pérdida de las propiedades que tiene realmente solo la miel y el hecho de que lo estén estirando, ¿no? No es un producto bueno. También otro producto que lo suelen estirar es el aloe vera y también lo venden, ¿no? Lo venden así. Y también el tratamiento, como le decía, el tratamiento que le hacen a la planta es muy importante. La combinación del tratamiento con otros excipientes para que este tenga mayor durabilidad también es importante. El cómo lo preparan, el hecho que sea un lugar que tenga limpieza, que sea libre de roedores, por ejemplo, también afecta. Entonces, la calidad de los productos se va a ver en el uso que tengan las personas. Van a reaccionar, van a tener reacciones alérgicas, un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, en los mates, si son mates que son cultivados de lugares donde han usado pesticidas, ¿qué le va a provocar a la persona? Intoxicaciones, ¿no? Diarreas, dolores de estómago, dolores de cabeza, eso. Y podría producir, como dice, lo principal es que tal vez daño como tal, a no ser que mezcle con otra sustancia que pueda ser dañina, que no sabemos, porque tendríamos que decir, estas sustancias son las que mezclan, pero no estamos al 100% seguros, pero o les hace daño si es que usan una sustancia dañina, o lo que dice la autora, que pierden el beneficio. Si estás tomando, por decir, echinacea para su sistema inmune, pero está mezclado con agua o con algo más que tiene una pequeña porción solo del color, y uno piensa que está tomando el principio activo, obviamente tal vez va a ser el efecto muy bajo. Entonces ahí creo que hay que tener un poquito más de preguntar o investigar un poquito más, y tal vez proveerse o tener buenos proveedores en todo caso, para investigar eso. Sí, lo que hacía esa alusión, ¿no? De que hay gente que hace negocio con esto. Y hay que decir la verdad, ¿no? Porque si uno no aprovecha estos espacios para alertar a la gente de que dentro de la herbolaria o de la fitoterapia hay un montón de charlatanes, pues estamos perdidos, como mucha gente que se deja engañar porque te dicen que te van a curar la diabetes con tal hierba y te garantizan y te dicen si no se cura le devolvemos su dinero. He escuchado yo alguna vez en parlantes ahí en la zona sur. Y alguna vez me invitaron a dar una conferencia en un congreso que hubo de naturistas en San Simón, en el aula magna de medicina y todo, que era imponente. Y yo estaba hablando del tema de la diabetes, y yo dije que la diabetes era una enfermedad incurable, porque para mí no he leído, no conozco. Se están haciendo pruebas con células madre para regenerar ciertas células del páncreas, que son donde se produce la insulina, pero eso va a tardar un tiempo. Pero alguien se me plantó, una persona que venía del campo, que hablaba apenas, y me dijo que yo estaba engañando, porque él sabía cómo curar la diabetes, y no solo él, sino que conocía un montón de colegas, me dijo, de que curan la diabetes. Está muy bien, le dije, yo los felicito realmente, pienso que el nombre de ustedes va a salir en algún libro o algo, porque que yo sepa, la diabetes hasta ahora no se ha descubierto nada. Es como el SIDA, ¿no? El SIDA sí hay medicación para el SIDA, y hay gente que tiene SIDA que muere de otra cosa a los 90 años, habiendo tenido SIDA a los 40, por así. Pero cuando han hecho un tratamiento permanente con antirretrovirales, que es carísimo, pero felizmente eso está subvencionado, no sé si por el Estado boliviano alguien subvenciona y les da la medicación gratuitamente, y la gente que va a sus controles cada 3 meses y está tomando los antirretrovirales, puede vivir una vida normal, obviamente cuidando de no contagiar a otros su enfermedad. Pero uno va por la zona de la cancha y encuentra gente que cura el SIDA, ¿no? Fácilmente, con 2 o 3 hierbas. O cuando uno ve en el internet o lee, que muchas veces he visto, a ver, alguna que me acuerdo, que congelando el limón y rallando en la mañana la cáscara del limón y poniéndole unas gotas de extracto de manzanilla, es 10.000 veces más efectivo que la quimioterapia. O raspando la parte interior de la cáscara de plátano y tomando eso
¿Y por qué utilizan el 10.000? Ustedes han visto 10.000 veces más efectivo que la quimioterapia. O sea, hay cosas que me irritan. Uno quisiera contestar por medio del internet a todo el mundo, es decir, estos son farsantes, que están engañando a la gente cuando una persona... Yo no estoy a favor de la quimioterapia, pero tampoco estoy en contra, porque he visto gente que ha hecho quimioterapia y con la ayuda del vegetarianismo en la alimentación, de la herbolaria, o vamos a decir de la fitoterapia, de una vida sana, porque todo depende también de eso, ¿no? Porque una persona puede ser sana y no va a atribuir a que tomaba mate de manzanilla todos los días y se sanó, vamos a decir, de un eczema, por decir. Es porque empezó a hacer una vida sana, caminatas, tomar sol, alimentarse bien y todo lo demás. Pero que la gente quiera hacer creer, como hemos dicho hace un rato, hay un montón de gente que vive de eso, pero engañando a la palabra sería ignorancia. No todos están obligados a saber, ¿no? O sea, que ignorante no es un término peyorativo, porque yo soy ignorante en astronomía, digamos, ¿no? O en astrología o en lo que sea. Entonces una persona puede ser ignorante en este tema. No es que estemos tratando de decir que nosotros somos los sabios y el resto de la gente no sabe nada, pero hacer alertar y que la gente pare las orejas y decir, ¿cómo me voy a curar del cáncer? Deje su quimioterapia, dice, ¿no? Y empieza a tomar eso que les he dicho, por ejemplo, raspando el interior de la cáscara de plátano, o de una hierba parecida a la chirimoya que estaba de moda un tiempo, que es traen del chapare, que se llama, que es que viene en cápsulas ahora, no me acuerdo el nombre, ¿qué es? Guanábana, ¿no? Guanábana, sí. Eso va a curar el cáncer. Deje la quimioterapia. No, toma la guanábana, pero no dejes, a no ser que el médico te diga está mejorando, ya no hay el tumor, siga con su guanábana. Pero no se puede decir, no, estás con el tumor ahí, no te vas a curar, te va a matar la quimioterapia. Puede ser también que la quimioterapia no es una cosa que es benigna para el resto de las células sanas, si bien está dirigido a las células tumorales, pero también afecta a células sanas, ¿no? Pero no podemos ser tan irresponsables de decirle a una persona, suspende tu quimioterapia y te vas a sanar comiendo guanábana. Bueno, para terminar el programa, ¿qué recomendación le darían a las personas que están queriendo incursionar en esto de la medicina natural? No solamente para consumir y cuidar su salud, sino también hay personas que quieren aprender un poquito qué sé yo, a hacer maceraciones un poco más caseras desde la casa y demás. ¿Qué recomendación les daría? Bueno, para empezar, investigar un poquito más, ahora que tenemos tanta facilidad de acceso a tanta información a nivel mundial, en tantos idiomas y demás, pero por la riqueza de Bolivia, o sea, estos días que he estado viendo, por ejemplo, el mundial en Qatar y de algunos documentales de cómo es el país, que es un desierto prácticamente esa zona, a diferencia de la riqueza que tenemos aquí por la diversidad de plantas, que tal vez investiguemos un poquito más para ver qué podemos consumir, en qué casos y tratar de también tener un poco de conciencia que tal vez lo que a mí me haga efecto en algo, por decir, voy a dar un ejemplo muy rápido, la valeriana para el insomnio. A mí con 10 gotitas, digamos, me ayuda. Y una persona que está sufriendo un insomnio mucho más crónico y demás, tal vez las mismas 10 gotitas no le van a servir de nada. Entonces creo que hay que un poquito concientizarnos en que tenemos mucha variedad de principios activos a nivel natural, cuestión de la fitoterapia, pero que también sería bueno diferenciar según el caso necesario, ya sea persona adulta, niño, una mujer embarazada, una enfermedad de base, como decía Parkinson, o alguna insuficiencia renal, que también tendríamos que ver en cuenta qué tomar, qué no tomar, pero tenemos información y si no están seguros, también estamos abiertos aquí para que puedan pasar y consultar. Sí, bueno, otra recomendación, que si van a probar algo nuevo, que lo consulten antes con su médico de cabecera, ¿no? Por ejemplo, yo tengo la experiencia de mi tía, que le han dicho, la maca es buena, la maca en polvo, no sé si han oído hablar de eso. Es bueno para cuando estás pasando la etapa de la menopausia, ¿no? Y ella tomó la maca en la dosis que le han recomendado y le hizo mal, ¿no? Entonces, que siempre tengan un asesoramiento previo antes de probar cosas nuevas, ¿no? Mucha gente
hasta tiene vergüenza o por falta de tiempo o porque sencillamente no quiere saber nada de los médicos, con el perdón de Pablito. Pero la forma de saber si te va a hacer bien, por ejemplo, si esta señora que le ha hecho mal la maca, si ella empezaba con una cuarta parte de una cucharilla, que es nada, es una dosis para un bebé, y va subiendo de a poquito, de a poquito, de a poquito. Esa es la forma de autodiagnosticarse, digamos, y de que dicen, evite la automedicación, la automedicarse, ¿no? Entonces, cuando una persona me pregunta, yo le digo, tienes que empezar con una dosis baja si es que tienes esa susceptibilidad, o cuando no te hace efecto algo. Lo que habló Pablo es bien cierto. Yo puedo tomar 50 gotas del extracto de valeriana, a mí no me hace nada, y él con 10 gotas duerme. O sea, ya sé cómo lo voy a hacer dormir. Ahora, yo lo que quiero decirles es que yo estuve en una conferencia que debió ser la mejor conferencia que he estado durante la época de universidad, y tal vez después también, que ha sido con el maestro, el único sabio que hemos tenido en Bolivia, que era don Martín Cárdenas, que fue a la Facultad de Bioquímica y Farmacia a darnos una conferencia, y se me quedó grabado algo, creo que es lo único que se me quedó grabado, que dijo: no existe ninguna planta, ninguna hierba que tenga poder hipnótico, que sí puede haber, que puede ser relajante, que puede ser contra el estrés, que puede ser contra la ansiedad, tal vez contra la depresión. Habló de la hierba de San Juan, yo no sabía en esa época, y después cuando empecé a ver frascos que decían St. John's Wort, y empecé a averiguar, que yo no sé de inglés nada, y había sido la hierba de San Juan, y la hierba de San Juan tiene efectos antidepresivos, ansiolíticos, etcétera, pero ninguna planta te hace dormir. O sea que cuando te dicen, con esta planta vas a dormir, es posible que te relaje tu sistema nervioso, que te tranquilice, y bueno, el sueño va a venir, pero va a venir de manera natural. No hay algo que tú le des a una persona, como por ejemplo, vamos a poner también esto, a aprovechar este tema, de las famosas pildoritas, ¿no es cierto? Que a una muchacha o a un muchacho también puede ser, le ponen en su trago o en su refresco una dosis alta de una benzodiazepina, vamos a hablar del Valium, por decir, y esa persona se duerme y después hacen lo que quieren con esa persona. No existe una hierba con la que puedas hacer eso. No, por muy fuerte que sea el efecto, le va a hacer vomitar a la persona, lo que sea, pero no vas a conseguir que se duerma. Vas a conseguir que esté tranquila, alegre, que su depresión disminuya y demás. O sea, no hay eso que se les grabe. Cuando vienen y le dicen, usted va a tomar esto y va a dormir. Cuando habla Pablo de la valeriana es porque le tranquiliza, porque ha tenido mucho trabajo en el día, porque han abusado del exceso de trabajo, sus jefes seguramente. Entonces, bueno, me tomo 10 gotitas, se tranquiliza, y como él no tiene insomnio crónico, se va a dormir, pero no es por el efecto en sí hipnótico de la valeriana. La valeriana es tranquilizante, un poquito de ansiolítica y demás. Entonces, hay que tomar en cuenta, para las personas que quieren dedicarse a esto, que sería una maravilla que todos nos dedicáramos y todos estudiáramos y todos iríamos transmitiendo esa sabiduría ancestral, que antiguamente era así: todos sabían algo y había alguien que sabía más y enseñaba al otro, y no meterse a hacer cosas. Por ejemplo, he hablado yo de cómo sacar un extracto por medio de la percolación, ¿no? Eso, si alguna persona tiene interés y viene, yo le explico que en 10 días sacan un extracto de cualquier hierba, incluso el propóleo, que no es una hierba. Sacamos un extracto concentrado por este sistema de la percolación que nos enseñó una doctora cubana hace unos 15 años, al ser que vino y dio unos cursos en la universidad, y ella vino aquí cuando supo que nosotros hacíamos, y me dijo, ¿cómo hacen los extractos? Yo le expliqué: por maceración. Yo le voy a enseñar una maceración de 10 días por etapas, que va a sacar un extracto mucho más fuerte que el que usted saca en 3 meses, y efectivamente, y desde aquella vez hacemos la percolación, que no sé si es utilizada para este fin por otras personas, por otros laboratorios.
Bueno, muchas gracias por este tema que es tan interesante y últimamente llama mucho la atención a las personas. Nos han despejado muchas dudas, así que muchas gracias, doctor Anse, muchas gracias, doctora Sara González, gracias, doctor Pablo Peñaranda, y hasta la próxima. Hasta la próxima.